Por eso Pablo más adelante Pablo empieza a explicar. Dice, si alguno quiere ser obispo, si alguno quiere ser apóstol, si alguno quiere ser maestro, está bien, qué bueno. Pero no vamos a ser como los gnósticos que no se quieren casar. Porque ya se había metido esa doctrina del gnosticismo heredada del estoicismo, de las filosofías que habían dejado Platón y Sócrates. Recuérdese, mi querido hermano, que Sócrates y Platón eran homosexuales. Eran homosexuales. Y doctrinas como la gnóstica tenían una influencia marcada por la filosofía de aquellos filósofos atenienses. La iglesia tuvo que pasar por momentos críticos. Los apóstoles tuvieron que combatir muchas herejías. Los apóstoles tuvieron que pelear con un imperio que era brutal, como el imperio romano, que era fuerte, que era militar, que perseguía, mataba y le daba culto al emperador. Pero también la iglesia tuvo que enfrentarse a una cultura pagana, tolerante, perversa, filosófica. Una cultura que hizo un daño intelectual, filosófico, moral, que todavía domina el mundo y es el patrón de conducta moral de todo el mundo todavía, como era la cultura helena. Los apóstoles les tocó pelear contra la cultura greca, contra la cultura romana. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, si alguien quiere ser obispo, buena obra desea. Es un privilegio, es un llamado lindo, pero es necesario. Empezó a colocar las condiciones: que sea marido de una sola mujer, y que no sea pendenciero, que no sea rencilloso, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. No está diciendo que no tenga dinero, sino que no sea codicioso de ganancias deshonestas, o sea, que no se involucre en negocios ilícitos, que no se ha dado al vino, o sea, que no sea borracho. Aló. Y que sepa gobernar su casa para que tenga buen testimonio para los de afuera. Entonces Pablo empieza a decirle a Timoteo cómo tiene que conducirse en la iglesia que está pastoreando. Aló. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno? Seguimos hablando de Pablo. Tremendo, diga conmigo. Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro. Entonces, estos dos fueron los artífices, los parásitos que metieron doctrinas dentro de la iglesia. Si ustedes me permiten, más adelante, probablemente los miércoles, voy a hablar de 80 criterios diferentes de doctrina en la iglesia apostólica. Estaban los montanistas, estaban los priscilialistas, estaban los gnósticos, estaban otra doctrina muy conocida en los primeros siglos de la iglesia. Haga conmigo, los ebionitas. Estos eran un desastre. Estos sí que eran un desastre, porque estos guardaban legítimamente la ley. Eran unos mesiánicos bien rajatablas, desbalanceados. Y a lo mejor eran los judaizantes que llegaron a Gálatas a trastornar la fe de los hermanos. Y creían 100% que la felicidad estaba en guardar la Torah y en ser pobres. Diga conmigo, Abon. Ser pobre, ser desgraciado. Y por eso se les llamó ebionitas. ¿Qué era lo que hacían los ebionitas? Su mensaje, ¿cuál era? Hay que ser pobre, no hay que tener nada. Jesucristo vino en burro y hay que andar en burro. Jesucristo no tenía dónde recostar la cabeza, y por ende ningún ministro no tiene por qué pedir diezmo, no tiene por qué vivir en prosperidad,
tiene que dormir como Jesucristo, andar en burro, andar con sandalias y no tener nada, porque Jesucristo no tenía dónde recostar la cabeza. Y a esta secta, que eran hermanos buena persona, eran hermanos lindos, eran hermanos buenos. Es que hay personas que están engañados, pero no les quita lo buena gente que son. Hay personas que son buenas, pero tienen una manera de pensar distorsionada. Muchos de ustedes son buena onda, pero todavía no han renovado la mente. Usted puede ser buena persona, pero si usted no renueva la mente, usted va a ser una buena persona y todavía va a seguir siendo una persona retrógrada. Va a ser buena persona, pero con la mente tapada, porque la revelación no está aquí. La revelación primero comienza estudiando y cambiando los conceptos viejos por lo que realmente quiere decir el Señor. Por eso es muy importante renovar la mente. Y estaban los ebionitas. ¿Qué era lo que predicaban los ebionitas? Hay que ser pobre. Hay que ser pobre. Otra doctrina más. Otra doctrina más que Timoteo tenía que pelear. Diga conmigo, los ebionitas. Entonces Pablo dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero como tal, porque Yeshua HaMashiach se hizo pobre por nosotros para enriquecernos. ¿Por qué Pablo en sus epístolas tiene que estar hablando de aquí, tiene que estar hablando de acá, tiene que estar diciendo tantas cosas? Porque en el entorno hay muchos parásitos. En el entorno hay un montón de diversidad de conceptos. Y Pablo en las epístolas tenía que estar mandando, corrigiendo, para que la iglesia no se desviara. Pero lamentablemente la iglesia se desvió, porque en el siglo III aparece Constantino y se hace cargo de la iglesia, y ya los apóstoles no están vivos y la iglesia se corrompe, la iglesia se daña. La iglesia se vuelve una adoradora del sol, creyendo en la Navidad, creyendo en el advenimiento, en el natalicio del sol. La iglesia quita la figura del César, una figura imperial, y coloca una figura papal, que es el mismo perro con diferente collar. Quita al Mesías y coloca un hombre para que sea el director universal de la iglesia y el puente, el papa, el mediador entre Dios y los hombres. La iglesia se corrompe. La iglesia se vuelve lujuriosa, avara, laxivia. La iglesia cae en la ambición, en la avaricia. La iglesia se vuelve rica, gana terreno. Los clérigos ya no son perseguidos, ahora son cómodos. Son políticos con la Biblia debajo del brazo. Aparece la simonía, que es comprar los puestos eclesiásticos en Roma, porque era buen negocio ser pastor, era buen negocio ser obispo, era buen negocio estar arriba. ¿Y qué le pasó a la iglesia? Se volvió corrupta, se dañó. Por muchos siglos la iglesia quedó en el oscurantismo, y este era el temor de Pablo. Temo que después de mi partida muchos lobos aparecerán y esparcirán las ovejas y el rebaño. ¿Aló? Pero Pablo le dice a Timoteo: pelea, reprende, exhorta, predica, porque la iglesia donde estás es columna y baluarte de la verdad. Traza bien la palabra, enseña bien la palabra. No tengas en poco tu juventud. No te dé miedo sufrir penalidades, críticas. ¿Cuántos aplauden en el nombre del Señor? Qué responsabilidad la de Timoteo. Tener que, a temprana edad, un muchacho joven, tener la responsabilidad prácticamente de ser el sucesor de Pablo.
Pero Pablo lo capacitó, Pablo lo preparó. Y después de ser un colaborador, se transformó en su hijo fiel y verdadero. ¿Cómo me gustaría que en esta congregación aparezcan hijos fieles y verdaderos? ¿Cómo me gustaría que en esta nueva generación caótica, en esta generación mala, donde no hay respeto, donde no hay fidelidad, donde hay demasiado egoísmo, donde el amor se ha enfriado, aparezca una nueva generación de Timoteos? Qué bonito que en cada iglesia se levantaran 3 o 4 Timoteos. Qué bonito que en cada país, en cada lugar, mientras estoy hablando, haya un engendramiento, haya una explosión, y que el semen de esta palabra engendre en cada hogar Timoteos que sean fieles y verdaderos. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora, Timoteo, como cualquier ser humano, tuvo sus debilidades también, tuvo su disfuncionalidad, y a lo mejor yo también las tengo. Ese es el problema, que la gente lo vea a uno como un ícono. Muchos de ustedes me creen a mí tan superpoderosos que dejan de diezmar porque creen que el rabino tiene para pagar aquí la congregación. Ese es el problema. Cuando la gente lo crea a uno súper requete contrapoderoso, porque la gente evade la responsabilidad porque cree que el líder es Superman. Usted tiene que estar al lado de su líder. Usted, si tiene un líder fuerte, usted tiene que estar al lado de él, porque en cualquier momento se puede debilitar. Todos los grandes íconos, todos los grandes generales necesitaron soldados, tenientes, necesitaron colaboradores, porque un general no puede ganar una batalla sola. Todas las batallas que Napoleón ganó, las ganó porque tenía gente valiente que daba la vida por él a su lado. En esta congregación hay gente que ha sido cobarde y se han rajado. Qué lamentable que muchos le hayan dado la espalda a la verdad. Qué lamentable que muchos hayan retrocedido nuevamente hacia los ídolos. Y no solamente ha pasado acá, pasó también en la iglesia primitiva. Dijo Pablo: temo que lo que he trabajado en ustedes haya sido en vano. Porque uno de líder siempre espera el desarrollo, el crecimiento, la evolución, la materialización de toda la palabra que uno encapsula en ustedes. Pero dijo Pablo: temo que haya trabajado en ustedes vanamente, porque otra vez se volvieron otra vez a adorar a la Virgen, todavía vestidos de Santa Claus en el Ventura, todavía prendiendo el arbolito, todavía celebrando la Navidad, celebrando las fiestas del imperio. Guardan los días, guardan los años, pero no se estaba refiriendo a la fiesta del Señor, se estaba refiriendo a los días de reposo que cualquier nación gentil guarda. Aquí en Colombia tenemos, gracias a un costeño, porque los costeños no trabajan, tenemos la ley de Emiliani. Obviamente la tuvo que hacer un costeño. Démosle un aplauso a los costeños por ese triple reposo. Ustedes no saben que el que creó la ley de Emiliani era un costeño. Y dijo el costeño: ajá, y estamos pintados. Se descansa el viernes, se descansa el sábado, el domingo y el lunes. Y dijo otro costeño mesiánico: y fuera de eso que soy mesiánico, también descanso en las fiestas y en el Shabbat. La ley de Emiliani. ¿Ustedes no sabían que el imperio también tenía fiestas bacanales? ¿O ustedes piensan nada más que la nación de Israel es la que tiene fiestas? Paralelamente a la nación de Israel, paralelamente a la iglesia, había un calendario romano que tenía festividades.
¿O acaso ustedes no han leído las Saturnalias? Que se comenzaban en diciembre y se terminaban el 25 y posteriormente se seguían con un carnaval en el mes de Janus. Y todas esas fiestas el imperio no trabajaba. Todo el mundo se desordenaba, todo el mundo caía en un reposo eterno. Y cuando Pablo le dice a los hermanos de Asia Menor que tienen un trasfondo cultural, no judío sino romano, le dice: hermanos, yo temo que he trabajado en vano, porque después de ustedes haber conocido a Yeshua, otra vez están guardando los días, otra vez están guardando los días de reposo. Entonces el que no lee bien la palabra piensa que se estaba refiriendo a las fiestas del Señor y que estaba criticando las fiestas del Señor. No, eran las fiestas del imperio. ¿Aló? ¿O me va a decir usted que como colombiano no celebra día de reposos? A ver, dígame un día de reposo como colombiano: 7 de agosto, 20 de julio. ¿Y qué hace el colombiano? Agarra las fiestas y las tira para el lunes para crear un puente, un reposo de 3 días. Le ganaron al reposo del Shabbat, que es un solo día. ¿Aló? ¿Y qué hace la gente en estas fiestas? Muchas veces son fiestas dedicadas a los santos, fiestas políticas, fiestas patrióticas, fiestas religiosas, pero son fiestas de un sistema, de una nación que no tiene nada que ver con las fiestas del Señor. Pero hay fiestas que no son buenas ni malas, como el día de hoy. ¿Qué está celebrando Estados Unidos ayer? ¿Qué fue lo que celebró? El Día de Gracia. Y usted me pregunta: rabino, ¿esa fiesta es buena o mala? No, esa fiesta ni es buena ni es mala, porque es una fiesta. Bueno, yo no la celebro, pero tampoco puedo decir que es mala, porque la gente no está haciendo nada malo y tiene un trasfondo histórico bueno. Estaban celebrando una alianza entre los indígenas con los conquistadores y se transformó en un día de festejo, de buena onda, de amistad. Me parece que es una fiesta bonita. Yo en lo personal no lo celebro, pero tampoco puedo condenarla. Pero hay fiestas que sí son paganas. Hay fiestas que sí tienen un disfraz y tienen un paganismo religioso detrás, como tener un árbol dentro de la casa y ponerle bombillitos, como festejar el nacimiento de la Navidad, el natalicios, cuando sabemos que detrás de eso está el disfraz, está el culto al sol, que Constantino como nunca se convirtió y fue un disfraz político que hizo para congraciarse políticamente como nuestro presidente. ¿Aló? Para ganar adeptos, fingió una conversión que nunca fue genuina. ¿Aló? Y oficializó el cristianismo y cambió el sábado para el domingo y metió el culto del natalicio del sol, que es el 25 de diciembre, y le colocó el nacimiento de Cristo, que quiere decir sol. ¿Aló? Y disfrazó, sincretizó y metió el nacimiento de nuestro Mesías cuando nacía el sol en el solsticio de invierno, y lo transformó en lo que se llama el natalicius o la Navidad. La iglesia a través de la historia se ha vuelto corrupta. La iglesia a través de la historia ha sido apóstata. Pero a través de esa apostasía, a través de esa corrupción, siempre el Eterno ha tenido un remanente. Siempre el Eterno ha tenido una reserva, que no son muchos, siempre son pocos, porque los verdaderos no son mayoría, siempre son minoría. Pero siempre a través de la historia el Eterno levantará profetas para pelear y para hacer reformas. Necesitamos abrir el cerebro. Necesitamos estudiar más las cartas paulinas para darnos cuenta de los parásitos teológicos que afectaron la sana doctrina
y que todavía están haciendo efecto en este tiempo en la iglesia, los cuales tenemos que acabar de erradicar para que no sigan creando mentes atrofiadas, retrógradas, improductivas dentro de nuestras iglesias. ¿Cuántos le alaban? ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo cuando le dice Pablo a Timoteo en capítulo 4, verso 1? La palabra Timoteo quiere decir amado de Zeus. Tenía un nombre pagano porque tenía una influencia griega en la casa. A Pablo lo sacaron como muerto. No le dieron más piedra porque ya pensaban que estaba muerto. Y allí fue cuando conoció a Timoteo. Y el Espíritu Santo indicó, marcó, seleccionó a Timoteo con un llamado para andar con un ícono, para andar con un hombre grande, poderoso, que vino a marcar la historia de la iglesia a nivel mundial, que fue el apóstol Pablo. Porque eso fue la herencia gnóstica. Que el no tener relaciones, que el no casarse, que el no comer y abstenerse del matrimonio para no practicar el sexo porque lo consideraban algo pecaminoso, ellos pensaban que con eso estaban purificando sus vidas. Hasta el día de hoy, ¿cómo le cuesta a uno como predicador a una persona encapsularle la prosperidad, encapsularle el éxito, encapsularle la alegría? Porque tenemos una predisposición hacia el sufrimiento, tenemos una predisposición a sufrir, a que nos pasen cosas nefastas, tenemos una predisposición a no ser merecedores de la felicidad, y pensamos que solamente a través del sufrimiento, llevando una vida de abstencionismo, llevando una vida de sufrimiento, como si el Eterno fuera masoquista, es la manera en que nosotros podemos ser felices.